¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saber que están bien, creer que están bien, imaginarme que están bien porque no lo sé con certeza. Pero si me están viendo es que están bien y eso me da alegría, me invade la emoción de pensar que todos están bien. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el inmouchar del Kelta Eljimos. Ahamuk observó con ojo crítico la altura del sol y estudió con detenimiento los bordes de la salina. Antes de media hora los mosquitos nos comerán vivos, señaló convencido. Tenemos que retirarnos. Encenderemos hogueras, dijo Rasmán. El sargento negó con firmeza. No existe hoguera ni protección posible contra la plaga, insistió. En cuanto comience a atacar a los soldados, estos saldrán corriendo y no me comprometo a detenerlos. Sonrió. Yo estaré corriendo también delante de ellos. Soltó la risa. Fue a decir algo, pero uno de los soldados le interrumpió señalando con el brazo hacia la salina. Mire, mire, sargento, gritó. Se marcha. El teniente tomó los prismáticos y los enfocó hacia el punto indicado. En efecto, el targuí había alzado su ridículo campamento y se alejaba llevando su montura del ronzal. Se volvió pensativo a su ayudante. ¿A dónde irá? Ahamuk se encogió de hombros. ¿Quién puede saber lo que piensa un targuí? No me gusta. A mí tampoco. El teniente meditó unos instantes visiblemente preocupado. Supongo que tratará de escurrirse de noche. Se aventuró a decir. Usted irá al norte, con 3 hombres, Saúd al sur, yo cubriré esta zona y Malik está con su gente en el este. Agitó la cabeza. Si mantenemos los ojos bien abiertos, no pasará. El sargento no respondió, pero resultaba claro que no compartía el mismo optimismo de su superior. Era beduino, conocía bien a los tuareg y conocía bien de igual modo a sus soldados montañeses, que cumplían el servicio militar obligatorio en un desierto que ni entendían ni deseaban entender. Admiraba al teniente Rasmán, apreciando los esfuerzos que éste hacía por adaptarse a aquellas tierras, decidido a convertirse en un auténtico experto, pero le constaba que era mucho lo que le faltaba por aprender. El Sahara y sus gentes no se asimilaban en un año ni en 10, y lo que jamás se asimilaba por completo era la mentalidad de uno de aquellos ladinos, hijos del viento, aparentemente simples por su forma de vida, pero profundamente complicados en la realidad. Tomó los prismáticos que descansaban sobre el asiento y los enfocó hacia el hombre que se iba convirtiendo en un punto cada vez más diminuto, seguido por su bamboleante cabalgadura, pero se adentraba de nuevo en aquel horno abominable. No podía entenderlo, pero presentía, casi podía palpar que algún truco se escondía tras ello. Si un targuí con poca agua se movía y movía a su montura, alguna poderosa razón existía. Silbaron en sus orejas y dio un respingo. ¡Vámonos! Gritó. ¡Los mosquitos! Saltaron a los vehículos y comenzaba ya a palmearse las manos y la cara cuando arrancaron, alejándose a toda la velocidad que permitía el accidentado terreno, apartándose todo lo posible de la zona pantanosa. Luego se separaron tomando cada uno una dirección distinta. El teniente Rasmán ordenó a los hombres que quedaban con él montaran el campamento y prepararan la cena y se puso en contacto con el sargento Malik el Haideri, notificándole sus movimientos y los del fugitivo. Tampoco sé lo que pretende, teniente, admitió Malik, pero me consta que ese tipo es muy listo. Hizo una pausa. Quizá lo mejor sea entrar a buscarle. Probablemente es lo que pretende, replicó, pero recuerde que es famoso por su puntería. Con un camello y un fusil ahí dentro nos tendría a su merced. Esperaremos. Y esperaron toda la noche, agradeciendo la luminosidad de la luna, con las armas a punto y atentos al menor movimiento sospechoso. Pero no ocurrió nada. Y cuando el sol subió en el horizonte, regresaron al borde de la salina y pudieron distinguir allí, casi en el centro mismo, al mejarí arrodillado y al hombre durmiendo tranquilamente a su sombra.
Equidistante de los 4 puntos cardinales, 4 prismáticos le enfocaron durante todo el día, sin que jinete ni montura efectuaran un solo movimiento perceptible a semejante distancia. Cuando comenzaba a caer de nuevo la tarde, antes de que los mosquitos abandonaran su refugio, el teniente Rasmán estableció línea abierta con sus hombres. No se ha movido, les hizo notar. ¿Qué piensan de eso? El sargento Malik recordó las palabras que algún tiempo atrás había escuchado de la boca de Gazelle. Hay que vivir como una piedra, le había dicho, atento a no realizar un solo movimiento que consuma agua. Incluso de noche debes moverte tan despacio como un camaleón. Y así, si consigues volverte insensible al calor y la sed, y sobre todo, si consigues vencer el pánico y conservar la calma, tienes una remota posibilidad de sobrevivir. Guarda sus fuerzas, señaló. Esta noche se moverá. Lo que hace falta es saber hacia dónde. Necesitará por lo menos 4 horas para alcanzar el borde de la Zepka. Intervino a Hamuk, y una más para ascender en la oscuridad y llegar donde estamos. Hizo un cálculo mental. Tendremos que estar atentos hacia la medianoche. Si espera más, no tendrá luego tiempo de alejarse nunca. Nunca logrará pasar. Tendremos que estar atentos hacia la medianoche. Si espera más, no tendrá luego tiempo de alejarse, aunque lograra pasar. Se le desbocará el camello, recordó Saúd desde el extremo sur. Aquí los mosquitos forman una nube. Hay una entrada de agua y si se aproxima, se hundirá sin remedio. El teniente Rasmán abrigaba el convencimiento de que el Targhí preferiría que se lo tragaran las arenas a dejarse atrapar con vida, pero no hizo comentario alguno, se limitó a dar instrucciones. 4 horas de descanso, dijo, pero a partir de ese momento todo el mundo atento. La noche fue igualmente larga e igualmente tensa bajo una luna que aún alumbraba con fuerza la llanura y el amanecer. Les sorprendió vencidos por el sueño y la fatiga, con los ojos enrojecidos de otear la oscuridad y los nervios destrozados por la presión que habían soportado. Y cuando se aproximaron de nuevo a la salina pudieron verle en el mismo punto, en idéntica postura, sin que al parecer hubiera realizado un solo gesto. La voz del teniente sonó nerviosa a través del micrófono. ¿Qué piensan de eso? Que está loco, dijo Malik malhumorado. Ya no le puede quedar agua. ¿Cómo va a resistir un día más en ese horno? Nadie tuvo la respuesta, incluso para ellos. Fuera de la olla y con agua suficiente en sus grandes bidones, la idea de un día más bajo aquel sol de fuego resultaba insoportable, y sin embargo, el Tarí seguía dispuesto a dejar transcurrir otra jornada sin moverse. Ningún día fue tan largo ni tan caliente. La sal lanzaba los destellos del sol, multiplicando su fuerza, convirtiendo casi en inútil su minúsculo refugio, anonadándole y anonadando al mejarí, al que había amarrado las 4 patas una vez que lo tuvo arrodillado, aunque le dolía en el alma causarle un sufrimiento que no se merecía, después de tantos años de conducirle a través de las arenas y los pedregales. Rezó sus oraciones como entre sueños, y entre sueños dejó pasar las horas, inmóvil, sin ni siquiera el gesto de espantar una mosca que no existía allí, porque ni las moscas soportaban semejante infierno. Luchaba por convertirse en piedra, olvidando su cuerpo y sus necesidades, consciente de que no le quedaba ni una gota de agua en sus jerbas, sintiendo cómo su piel se iba secando con la impresión extraña de que la sangre se espesaba en sus venas, fluyendo por ellas cada vez más despacio. Pasando el mediodía perdió el conocimiento y permaneció apoyado en el cuerpo de la bestia, con la boca muy abierta, incapaz de aspirar un aire que se había vuelto casi denso y parecía negarse tercamente a bajar a sus pulmones. Deliró, pero su seca garganta y su lengua amoratada no pudieron emitir sonido alguno. Luego un estremecimiento del mejarí y un lamento que nacía de las entrañas mismas de la pobre bestia le devolvieron a la vida. Abrió los ojos, pero tuvo que cerrarlos de nuevo, vencido por el blanco fulgor de la salina. Ningún día,
ni aun aquel en que agonizó su primogénito escupiendo sangre y lanzando a la arena pedazos de pulmón, devorado por la tuberculosis, le pareció tan largo, ni tan caliente. Luego llegó la noche, la tierra comenzó a enfriarse muy despacio, el aire llegó más fácilmente a sus pulmones y pudo abrir los ojos sin experimentar la sensación de que le clavaban puñales en las retinas. El mejarí salió también de su letargo y se agitó inquieto, berreando sin fuerzas. Amaba a aquella bestia y lamentaba su muerte inevitable. La había visto nacer y desde el primer momento supo que sería un animal brioso, resistente y noble. Lo cuidó con cariño y le enseñó a obedecer su voz y el contacto de su talón en el cuello, un lenguaje propio que únicamente ellos dos entendían. Jamás en todos aquellos años había tenido que pegarle, y el animal no intentó morderle o atacarle, ni aun en los peores días de celo. En primavera, cuando otros mejaríes se volvían histéricos e intratables, rebelándose contra sus amos y lanzando una y otra vez al suelo su carga y sus jinetes. Era en verdad una bendición de Alá, aquella hermosa bestia, pero había llegado su hora y lo sabía. Aguardó a que la luna hiciera su aparición sobre el horizonte y sus rayos, devueltos por la sal, convirtieran casi la noche en día, y a la luz de la luna, extrajo la afilada gumia y cercenó de un solo tajo, cruel, fuerte y profundo, el blanco cuello. Rezó la oración ritual y recogió la sangre que manaba a borbotones en una de las jerbas. Cuando estuvo llena, la bebió despacio, aún tibia y casi palpitante, con lo que pronto se sintió reconfortado. Esperó unos minutos, recuperó su ánimo y tanteó con cuidado el estómago del camello, que, atado como estaba, no se había movido con la llegada de la muerte, limitándose a humillar la cabeza. Cuando estuvo seguro del punto elegido, limpió la gumia con la raída manta de la montura y la clavó con fuerza, profundamente, retorciéndola una y otra vez, buscando agrandar lo más posible la herida. Cuando retiró el arma, manó un poco de sangre y después un chorro de agua verdosa y maloliente, con la que llenó hasta rebosar la segunda jerba. Por último se tapó la nariz con una mano, cerró los ojos y aplicó los labios a la herida, bebiendo directamente un líquido repugnante, pero del que sabía a ciencia cierta que dependía su vida. Consumió hasta la última gota, pese a que su sed ya se había aplacado y el estómago amenazaba con estallarle. Contuvo luego las arcadas. Sintió que iba a vomitar, esforzándose por pensar en otra cosa y olvidar el olor y el sabor de un agua que llevaba más de 5 días en el vientre del camello, y necesitó toda su voluntad de Targhí, dispuesta a sobrevivir para lograrlo. Por último se durmió. Este capítulo en particular me gustó muchísimo. Los Tuareg, un pueblo muy especial, un pueblo que se adaptó a las arenas, a la escasez del agua, que tuvo que aprender que la hospitalidad era la única manera de poder sobrevivir. Desgraciadamente, como sucede con todos los pueblos indígenas, están desapareciendo. Y digo desgraciadamente porque, pues, ellos cumplían una función, pero esa función hace muchos años que dejó de tener realmente sentido. Es un pueblo que comerciaba, que se dedicaba a transportar en sus grandísimas caravanas productos del Sahel hacia el norte de África y viceversa. Traían cosas del norte de África hacia el Sahel. Y si me preguntan qué es el Sahel es un lugar grandísimo, menos grande que el desierto, pero es una franja que está entre el desierto y la sabana africana y va desde la costa del Atlántico hasta la del Mar Rojo, una franja que corre del Atlántico al Mar Rojo, continua, con una vegetación bien específica. Ahí hay muchísimos huizaches para nosotros, ellos les llaman acacias,
Acacias es el nombre en árabe para denominar a lo que nosotros llamamos un huizache. Es una zona de transición, pero es muy, muy grande. Hay varios países en esa región. Ellos tienen su propia escritura, se llama Fifing, y su propia lengua. Hablan ellos su propia lengua, el tamashek. Sin embargo, pues como todos los idiomas, se ven alterados por la llegada de otros pueblos. Los tuareg fueron influenciados por los árabes cuando estos pinches locos se lanzaron al mundo a convertir a todos los que encontraban a su paso al Islam. O se convirtieron al Islam o les rebanaban el pescuezo, así de fácil. Así como los españoles impusieron a los nativos americanos el catolicismo, pues así los árabes impusieron el Islam a todo el norte de África, a todo el Medio Oriente, y no les bastó con eso. Llegaron hasta Indonesia. Indonesia es el país con el mayor número de habitantes practicantes del Islam en el mundo. Son más de 200 millones de indonesios. Un lugar que se está convirtiendo en una potencia mundial y nadie se ha dado cuenta. Pero los indonesios tienen una fuerza. La riqueza de un país no son sus recursos naturales, es su gente. Y ellos tienen un montón de gente. Bonito día, bonita tarde, bonita noche. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Fue un placer saber que están del otro lado. Cuídense.